discurso del socialdemócrata Tommy Douglas, que fue el fundador del Sistema de Salud Pública Universal de Canadá. Se trata de una fábula política que establece paralelismos entre las clases oprimidas del capitalismo, representada por simpáticos ratoncitos que eligen a los gatos negros y blancos como sus representantes, pero nunca a los de su propia especie, lo que significa que los trabajadores y sus intereses no son naturalmente representados por las élites dominantes. Los gatos blancos y negros o negros que representaban a liberales y conservadores legislaban para hacer más cómodas las puertas de entrada hacia las madrigueras de los pequeños ratoncitos que presumimos eran devorados. En medio de la gatocracia, un ratoncito dijo: ¿por qué seguimos eligiendo a un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno hecho por ratones? Le acusaron de comunista y lo mandaron a prisión. Así lo contó en 1944. En el mundo de hoy, simpáticos ratoncitos leemos como la felinocracia sigue creando mecanismos para hacer más grandes las compuertas hacia las nirvanas del capital. Los paraísos fiscales son territorios donde las islas transnacionales depositan su dinero en cuentas bancarias secretas en el Edén. Los ricos evaden impuestos o pagan tasas muy bajas y evitan controles financieros por los privilegios que estas zonas otorgan a los residentes extranjeros. Los dueños del capital pueden depositar en los bancos obteniendo una identidad numérica o un seudónimo o la titularidad de una sociedad que es representada por un testaferro. La opacidad es la principal característica y pocas veces se conoce quién está detrás de esas cuentas. Sin sociedades offshore no hay paraíso para los ricos y crear una de estas empresas fantasmas es relativamente económico y sencillo. Se inscriben en un registro a través de abogados y agentes especializados acreditados ante la jurisdicción offshore. El dinero es trasladado al paraíso en efectivo y muchas veces los propios bancos registran la sociedad a través de un testaferro que realiza los trámites y 24 o 48 horas después brota una nueva compañía sin rostros. Desde el año 2013, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difunde a través de un grupo de transnacionales de noticias aliadas y su propia página web los documentos que ponen al descubierto las sociedades offshore. En aquel año se publicaron los llamados Offshore Leaks, que develaban los nombres de 100.000 compañías secretas, fideicomisos y fondos en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook y Singapur. En el año 2014, bajo la denominación LuxLeaks, el consorcio denunció la operación de la empresa PricewaterhouseCoopers que permitió a las transnacionales obtener cientos de resoluciones fiscales favorables en Luxemburgo entre los años 2002 y 2010. Casi 350 multinacionales, entre ellas Pepsi, IKEA, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank firmaron acuerdos secretos con Luxemburgo para rebajar sus impuestos. Algunas de estas compañías consiguieron pagos tributarios de tan solo el 1% sobre los beneficios que llevaron a Luxemburgo. Bajo un mismo domicilio fiscal registraron unas 1.600 compañías. En el 2015 el consorcio se centró en las fugas suizas del HSBC Private Bank. Los periodistas acusaron a la institución bancaria de proveer de opacidad a las operaciones financieras de dictadores, traficantes de armas, de diamantes y otros delincuentes internacionales. Los investigadores también alegaron que 180,6 mil millones de euros fueron mantenidos por la HSBC en Ginebra por más de 100.000 clientes y 20.000 compañías offshore entre noviembre del 2006 y marzo del 2007. En el 2016, los papeles de Panamá se convirtieron en la filtración de archivos más grande de la historia, basados en su mayoría en las operaciones del bufete de abogados Mossack Fonseca. 2.6 terabytes de información que cubrían casi 40 años de registro de las transacciones y negocios de esta firma. Según los periodistas, el principal negocio de estos abogados era la creación de empresas offshores con diversos objetivos, varios de ellos ilícitos, como la evasión de impuestos o el ocultamiento de activos. Asimismo, colaboraban para que sus clientes esquivaran las retaliaciones al negociar con países sancionados de modo extraterritorial, como el caso de Siria o de Corea del Norte.
y llegamos al 2017 con los papeles del paraíso. 13 millones de documentos que, según sus difusores, ponen a la luz miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global. Según The New York Times, entre estos documentos hay algunos que ayudaron a revelar cómo las compañías multinacionales evaden impuestos y cómo los superricos es patrimonio. Los archivos van desde 1950 hasta el 2016. La filtración principal se enfoca en Appleby, un bufete de asesores jurídicos con sede en las Islas Bermuda que fue fundado hace 119 años. Según el consorcio, Appleby ayuda a sus clientes a reducir su carga fiscal, opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates, así como establecer fideicomisos que en algunos casos alcanzan los miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Martín Caparrós condensaba el tema. Estos bufetes forman parte de los truquitos que ofrece el capitalismo globalizado para pagar menos impuestos, para defraudar a tu Estado, a tus compatriotas, burlándote de lo que les debes. El paraíso fiscal es un invento de los poderosos para no seguir las reglas que ellos mismos fijan. Ilustremos magnitudes con un dato. El año pasado, las Islas Caimán recibieron una inversión 5 veces mayor que la de China. Resulta que grandes bancos como Goldman Sachs, por ejemplo, mantienen 511 empresas subsidiarias en las Islas Caimán sin tener ni una sola sucursal allí. Los nombres de particulares como Shakira, Madonna, Bono, Justin Timberlake, Nicole Kidman, Juan Manuel Santos o Juan José Aranguren, que es el ministro de Energía de Argentina, o Luis Caputo, que es el de Finanzas, y hasta la reina de Inglaterra. Otras nacionales como Apple, Nike, Facebook y Twitter han implicado un despliegue comunicacional de agresiva denuncia, aunque han sido más comedidos con instituciones que, pues, por sus características consideramos naturalmente éticas, como la Iglesia Católica. Y la sorpresa velada es que esta maniobra fue detectada en más de 100 universidades y colegios que tienen intereses offshore para esquivar el pago de tributos sobre sus enormes fondos de dotación. Entre las que aparecen en las filtraciones están incluidas algunas de las más prestigiosas como Princeton, Columbia, Stanford y la Universidad de Pensilvania. También están Oxford y Cambridge. Aunque el donante cercano a los demócratas y financista del propio consorcio de periodistas, el señor George Soros, fue colocado bajo el cenital este año, las estrellas del 2017, por supuesto, han sido los donantes ultramillonarios que financiaron a los sectores políticos en las pasadas elecciones estadounidenses. Algunos son entusiastas partidarios de Trump. Citamos a David Brooks. Varios de ellos promovieron candidatos y movimientos con lemas nacionalistas como América Primero, pero que no dudaban en depositar fortunas en paraísos fiscales en el extranjero sobre hermanos Charles y David Koch, el dúo más poderoso del mundo de derecha, y entre las personas más ricas de Estados Unidos también está el magnate de casinos Sheldon Adelson, un feroz derechista y aliado de Trump, y el otro magnate de Las Vegas, Stephen Wynn, así como el muy privado Robert Mercer. El entorno de Trump también ha sido una de las aristas más destacadas por el consorcio de periodistas de investigación, y los investigadores recién descubren que la Casa Blanca, ha sido asaltada por una casta de oligarcas. De la administración ejecutiva destacan a Rex Tillerson, que es el actual secretario de Estado, que Móvil asumió la dirección de Marib Upstream Service Company, una empresa con base en Bermudas creada en 1997 para llevar a cabo operaciones de petróleo y gas en Yemen. En 2005 el gobierno yemení recuperó el dominio de sus campos petroleros y la Exxon de Tillerson inició una batalla legal que seguramente tenga algo que ver con el apoyo estadounidense al cruento genocidio que ejecuta Arabia Saudita en ese país. El Departamento de Estado de Tillerson
Tillerson palpita en concordancia con los intereses petroleros y es imposible no entender el mensaje si se considera que el primer bombardeo ordenado por Trump fue contra Yemen. De la felinocracia de Trump retratan al vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Randall Quarles, que es el vigilante del privado Banco Central de ese país. Entre los papeles es identificado como el dueño de dos entidades exentas de impuestos en las Islas Caimán. En el pasado reciente, otras investigaciones a sociedades comerciales evasoras de impuestos le han rozado los talones y el más renombrado ha sido Wilbur Ross, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y sí, es un indefendible capitalista radical, pero los documentos no lo inculpan de fraude fiscal o hechos ilícitos. Su caso es más para la rapiña periodística. Acusan a la naviera de su propiedad de realizar negocios con las petroleras rusas, algunas son privadas en realidad, y la estatal venezolana PDVSA. Los rasgos entonces de improcedencia y arbitrariedad de la orden ejecutiva de Trump contra PDVSA quedan en evidencia con la insurrección del propio secretario de Comercio, pero también son obvios dentro del contenido de las mismas sanciones que exceptuaron a Citgo, la filial de PDVSA que funciona en Estados Unidos. Entonces los reclamos del consorcio de periodistas de investigación para perjudicar a PDVSA se nutren en los fantasmas de la xenofobia, la discriminación y el supremacismo que rondan los pasillos de una Casa Blanca que se esfuerza por asfixiar la economía venezolana sin comprometer ni una sola gota de combustible en su propio territorio. Según The Guardian, mientras el actual secretario del Tesoro, Stephen Nummick, no sé cómo se pronuncia, en fin, él se desempeñó como vicepresidente del Citibank. Proporcionó a los clientes estructuras de financiación para aviones personales a un ritmo de millones de dólares que los clientes utilizaron para evitar legalmente los impuestos a las ventas y otros cargos. Entre los beneficiarios se hallaría un multimillonario yemení cuyo hijo es buscado en el Reino Unido por los delitos de violación y asesinato. Pequeños favores de este tipo habrían garantizado impunidad a auténticos criminales. Se trata del mismo funcionario que frente al micrófono se embriaga de calumnias e infamias para incriminar a nuestro país y otorgar una narrativa tan dramática como ficticia a la arista económica de la guerra no convencional contra Venezuela. Mientras los amigos de Trump evaden impuestos, el magnate anuncia una reforma fiscal que aligerará de cargas impositivas a los sectores más ricos y más poderosos. Año tras año, escándalos como estos surgen y nos trastornan, pero no se corrigen. Son pocas las vacas sagradas que se resbalan y de ellas tal vez caen las más delgadas. El sistema se regenera y maquilla su rostro con propaganda. Appleby emitió también un comunicado en el que asegura que ha investigado las acusaciones. No hay evidencia de ningún acto indebido, ni de nuestra parte, ni de nuestros clientes. Legal, pues puede ser, pero moral. Uno de los archivos obtenidos es una presentación PowerPoint de Robert Woods, el máximo responsable de Appleby. En una de las láminas, una fotografía de la serie de televisión Los Sopranos era mostrada con una frase demoledora. Es increíble la porquería con la que aceptamos trabajar, decía. Según la Oxfam, el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado en los últimos 30 años. Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres es más profunda. Desde el 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. 9 de cada 10 empresas de las 200 más importantes del mundo tienen presencia en al menos un paraíso fiscal. Entre los años 2001 y 2014, la inversión empresarial en estos lugares se cuadruplicó. En el 2015, las 50 mayores empresas estadounidenses ocultaron 1.6 billones de dólares en paraísos fiscales. El 25% de los beneficios de los 10 principales bancos europeos se registraron en paraísos fiscales. Cuando los ricos y los bancos se llevan el dinero para evitar el pago de impuestos, afectan los presupuestos de los gobiernos de los países en los que operan y luego nos convencen a los pueblos de la necesidad de aplicar incrementos tributarios, planes de ajustes, recortes a la inversión
social, por ejemplo, y la evasión fiscal de las transnacionales priva a los países pobres de unos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos. Ese dinero bastaría para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de cerca de 8 millones de madres, de bebés, niños y niñas cada año. En los países del continente africano, las pérdidas se estiman en unos 14.000 millones de dólares y con esos recursos se podría financiar servicios médicos para salvar la vida de 4 millones de niños y niñas y además contratar a los maestros necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas de ese continente. El escándalo no masifica estas cifras y esos mismos medios que se hacen cruces constituyen la primera y más grande estructura cultural que nos persuade de la idea de que la desigualdad del capitalismo no sobrevino de modo natural, con la vida misma. En todo caso, aquellos a los que les resulta más sencillo cruzar a camello el ojo de la aguja que ingresar al reino de los cielos, han garantizado su paraíso en la tierra con el dinero del pueblo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick.